Seguimos aquí en la Convención Bancaria desde el puerto de Acapulco. Tenemos ahora con nosotros a Verónica Chao, directora de instituciones bancarias de Fitch Ratings para México. Vero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y Alejandro García, director de instituciones financieras, pero para América Latina de Fitch Ratings. A la orden, un placer. Pero empecemos contigo. México, la banca, ¿cómo se ve? Pues en Fitch, hacia finales de 2017, pusimos la perspectiva estable para la banca en México. La realidad es que tuvimos un 2017 en el cual la rentabilidad se vio beneficiada por la mejora en los márgenes de interés que vino por la subida de la tasa de referencia principalmente. Hay que recordar pues que la banca, tenemos una banca en la que los principales 7 bancos representan más del 80% del crédito y de los depósitos, y los márgenes se vieron beneficiados porque el costo de los depósitos pues es barato, ¿verdad? El fondeo es barato y eso benefició el margen y al final benefició la rentabilidad. Por otra parte vimos que el crecimiento, aún esperábamos crecimiento más o menos de un 9.4% del crédito. Esto fue menor a lo que habíamos observado en los últimos 2 años, que había sido mayor a los dobles dígitos. Sin embargo, este crecimiento está impulsado por la falta de crédito en México, es decir, todavía tenemos una bancarización baja y a pesar de que el crecimiento de la economía fue relativamente moderado, pues similar al promedio de lo que hemos observado en los últimos años, alrededor del 2%, hubo la posibilidad de que la banca siguiera otorgando crédito y que se diera un incremento del 9.4%, lo cual también benefició la rentabilidad. Verónica, siempre hablamos y ahorita decías el crecimiento 9.4, la economía creciendo menos del 2, siempre los banqueros, oye, crecíamos 3-4 veces el PIB, van a estar muy contentos ellos, ¿no? Pero es por una falta de penetración de la banca en el país, Es ¿no? correcto, es natural, es por eso que a pesar de que en algunos momentos se vea que la economía sigue creciendo lento, nosotros creemos que el crédito seguirá creciendo por esta falta de penetración bancaria. De hecho, estamos esperando que para 2018, a pesar de la incertidumbre que está en el entorno, pudiéramos tener un crecimiento entre el 8 y el 10% también, o sea, similar al observado en 2017. Por otra parte, vemos que la calidad de activos en el sector financiero 2017 siguió mejorando, es decir, si vemos la tasa de deterioro ajustada, que es la cartera vencida más castigos, esta todavía siguió mejorando, beneficiada principalmente por el crédito comercial que también se ha ido limpiando en los últimos años, y tenemos unos niveles de capitalización que Fitch considera tienen una buena capacidad de absorción en caso necesario, ¿verdad? Creemos que el 15% que Fitch calcula como indicador de capitalización según Fitch es adecuado y relativamente sólido para la banca. Platicábamos alguna vez con algún directivo bancario y decía, pues tenemos controversias porque aquí nos dicen dar más crédito en el país, necesitamos dar más crédito, pero por otro nos ponen más reglas, ¿no? Y mucho más estrictas. Entonces, pues, ¿cómo quieren que juegue fútbol si me amarran los pies, no? Claro, pero la realidad es que es un tema de administrar el riesgo, esa es la realidad, es decir, se necesita crédito, pero también a su vez se necesita una banca sólida, porque al final la banca es un sector muy relevante para la economía en México. Es importante ver cómo la banca mejoró la calidad de activos, también parcialmente porque fue dejando algunos segmentos que son algo más riesgosos, es decir, han sido prudentes. Nosotros creemos que la banca ha reacomodado el crédito, por ejemplo, en el otorgamiento de tarjetas de crédito, que volvió a retomar su crecimiento, pero mucho más orientado hacia su base de clientes interna, es decir, buscando reacomodar el crédito en segmentos que son relativamente un poco menos riesgosos. Pero a los mismos, y no creciendo. Ese es el problema. A ver, te dan a ti tu tarjeta de crédito, te dan tu crédito hipotecario, tu crédito automotriz, pero los que no tienen siguen siendo y a ti te atacan, te bombardean con muchos créditos, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí, porque hay necesidad de crédito en México, es que tenemos no solo a la banca, sino a las instituciones financieras no bancarias, y ahí están otras entidades como entidades de arrendamiento, algunas de las SOFOMES, algunas uniones de crédito que están por su naturaleza de nicho cubriendo algunos de los espacios que está dejando la banca. ¿Se ve bien la banca mexicana entonces? La banca la vemos con una perspectiva estable,
con algunas de sus tendencias, inclusive en calidad de activos, rentabilidad y capital, relativamente positivas, pero digamos que la perspectiva es estable porque vienen durante 2018 dos eventos relevantes, es decir, sigue la renegociación del Telecán y las elecciones, por lo cual eso modera un poquito nuestra visión y es por eso que la perspectiva es estable. Dejemos eso para un momento más adelante. Sí. Alejandro, ¿cómo se ve la banca mexicana desde otra perspectiva, una más lejana comparada con las otras instituciones de los otros países? Mira, te diría que en realidad se ve con gran fortaleza, poniendo de lado los temas de los factores del entorno externo, digamos, de los factores exógenos. La realidad es que el desempeño de la banca ha sido sumamente estable a pesar de los eventos negativos que se han presentado en los últimos años, desde la crisis de 2009 y algunos otros eventos particulares que han ocurrido y que han significado un reto para la banca. La realidad es que ha demostrado una estabilidad que en este contexto de grandes desafíos que ocurren a nivel global es una estabilidad, digamos, que tiende a ser positiva, ¿no? Y no hay que perder de vista que además, como dice Verónica, mucho de esos desafíos se han enfrentado en un entorno de volúmenes de operación moderados, con relativamente bajo crecimiento, y además en un entorno previo de bajas tasas, lo cual limitaba la rentabilidad. La rentabilidad es el principal colchón que tiene la banca para enfrentar choques externos, y ahora en un contexto de tasas relativamente más altas, márgenes más amplios, como dice Verónica, la rentabilidad está creciendo y es un muy bienvenido tanque adicional, digamos, de oxígeno para enfrentar los potenciales vaivenes. ¿Y cómo andamos de oxígeno comparados con otras naciones de América? ¿Tienen más oxígeno que nosotros o menos? No solamente contra otras naciones de América Latina, sino en general dentro del comparativo de mercados emergentes. La verdad es que la banca mexicana tiene fundamentos muy sólidos, digamos, fundamentos en términos financieros, obviamente una adecuación de capital robusta, buena rentabilidad, hay una calidad de activos muy bien contenida a pesar de esos shocks de los que hablaba hace un momento, pero además hay un marco de regulación y de supervisión robusto que digamos que es una conjugación de factores que pone a la banca en una posición relativamente privilegiada en el contexto de mercados emergentes en general. Verónica, Alejandro, en la perspectiva, en sus respectivas áreas de trabajo, tasas de interés, ya el dinero barato se acabó, ¿no? Y ustedes decían, las tasas bajas les pegaban en algún sentido, ahora ya el dinero va a ser mucho más caro. ¿Va a ayudar al negocio bancario en México? ¿Va a ayudar al negocio bancario en América Latina? Pues al negocio bancario en México está ayudándole, digo, ya desde hemos visto el efecto en la rentabilidad en 2017 y obviamente este incremento adicional que vimos en 2018 también traerá beneficios para la rentabilidad del sistema bancario en general. Perdón, ¿sí se demandará más crédito? ¿No hay un incremento en la tasa de interés y yo pido menos y entonces hay menos negocio para la banca? No ¿Y la diferencial en tasa pasiva con la activa no se reduce? Mira, lo que está ocurriendo ahí es que no hemos visto todavía que el incremento, hay que recordar que veníamos de niveles de tasas súper bajas. Dinero regalado. Exacto, históricamente bajas. Entonces la realidad es que aún no vemos el efecto sobre el apetito de crédito ni sobre la calidad de activos. Es decir, muchas de las preguntas era, ¿esta subida de tasas afectará también la capacidad de pago? Al nivel que están hoy no hemos visto todavía el efecto, veníamos de niveles históricamente bajos. Vale la pena mencionar nada más que dentro de la demanda efectiva de crédito hay factores que son más importantes que la tasa. Obviamente la tasa al ser el precio es un factor muy importante, pero la demanda está principalmente determinada por el entorno económico. Al final de cuentas, cuando las cosas van bien en la economía, en un entorno más boyante, hay más demanda de crédito de las empresas, de los consumidores, de los gobiernos, y al final de cuentas vimos cómo durante los muchos años de las tasas relativamente bajas, cuando la tasa de referencia estuvo al 3 o 3,5%, aún así los créditos crecían a un ritmo moderado. Creemos que aún y cuando el precio más alto pudiera en cierta medida ser, digamos, debilitar un poco la demanda, pero creemos que puede ser más vigoroso el efecto del repunte que ha habido en la actividad económica en el último par de años por encima de la tasa media a la que había crecido la economía mexicana. Estoy tratando de hacerles la vida difícil, pero no me dejan. A ver, inflación. ¿Ahí tampoco les pega? Mira, obviamente la inflación pega en el ingreso de las familias. Esto Fitch sí ha previsto que pudiera llegar a afectar, pero solo moderadamente en el crédito principalmente al consumo, o sea que es el que principalmente se ve afectado en el ingreso de las familias. Sin embargo, esto que yo te decía de el enfoque de algunos de los bancos en otorgar tarjetas de crédito, crédito sobre nómina y crédito personal a su propia base de clientes,
en el que se conoce sus depositantes, cuáles son sus ingresos, si me entiendes, su flujo, cómo ocurre. Es por eso que no hemos llegado a ver, como vimos en las crisis, niveles de morosidad altos. Es decir, creemos que la banca ha aprendido de alguna de las crisis pasadas y ha ajustado sus estándares de colocación. Sí, si pudiera haber una moderada afectación del crédito al consumo principalmente, no creemos que eso vaya a cambiar sustancialmente las tendencias. ¿Inflación en América Latina les pega, Alejandro? En general, sí, obviamente es un limitante para la demanda efectiva, para la recuperación de créditos. Hemos visto, México no es el único país que ha visto shocks de inflación por la subida en un momento, los efectos cambiarios en el efecto que eso tiene en el resto de los precios de la economía. En algunos lugares la volatilidad de los commodities, de los precios energéticos también están afectando. Diría que en general en toda América Latina hemos visto desviaciones respecto a los objetivos de la tasa de inflación, aunque en general en algunos países ya convergiendo hacia esos objetivos de los bancos centrales. Parecería que a la banca no le alcanza el dinero para prestar en actividades que son suficientes. Y me refiero a la parte de decir, la banca presta créditos de nómina, créditos hipotecarios, pero necesitamos infraestructura aeroportuaria, carretera, y entonces están saliendo nuevos instrumentos en el país, ¿no? CECADES, fibras, fibras todo este tipo de cosas. ¿La banca cómo puede participar con estos nuevos instrumentos, por ejemplo? Pues mira, lo que hemos visto en realidad es en este tipo de proyectos de infraestructura, también estamos viendo participar muy activamente, obviamente, la banca de desarrollo. Es parte de su rol impulsar que otros participantes del mercado se unan, obviamente, a estos proyectos que pudieran generar desarrollo en el país. Sin embargo, tendría que ser una combinación, no necesariamente que no les alcance, sino tendría que ser una combinación también de apetito de riesgo. Claro. Es decir, las bancas definen los segmentos en los que quieren participar y que el riesgo-rendimiento sea digamos que sea rentable para ellos, ¿verdad? Solo valdría la pena agregar que esto no es algo específico de México. En general, así es como funciona el segmento de infraestructura, por ejemplo, donde hay muchos proyectos donde el financiamiento que se requiere es de largo plazo. Entonces, por lo general, es común que este venga de fondos de inversión internacionales, de emisiones de deuda, de ciertos mecanismos más sofisticados, porque es difícil para la banca comercial otorgar créditos, digamos, a esos plazos. Hay que recordar también que no solo están requerimientos de capitalización, sino también de liquidez y de estructura de plazos en el balance. Entonces, por lo general, la banca suele jugar un rol más de acompañar ese financiamiento de los grandes proyectos, y siempre puede haber un efecto de derrama económica a través de financiar a proveedores con operaciones de más corto plazo. TLC y elecciones, ¿le pegan a tus calificados, Verónica? No en forma inmediata. La realidad es que nosotros creemos que estos son riesgos evento. Por eso yo te decía, podrían ser dos mitigantes de los factores positivos que vemos en la banca. Esto los considera Fitch riesgo evento, y tendríamos que ver cómo evolucionan, es decir, cuál es el resultado de la renegociación, un resultado parcial de la negociación, es decir, al cambio de algunos términos no necesariamente afectaría en forma importante. Obviamente un resultado de una ruptura del tratado, tendríamos que ver cuál es el efecto particular. Este no es el escenario base de Fitch, pero es una posibilidad. Por eso yo te diría, más los consideramos un riesgo evento que hoy estar incorporados dentro de nuestra perspectiva estable. Las elecciones que creemos, obviamente el entorno 2018 va a ser un entorno de volatilidad, va a ser un entorno de incertidumbre, y la incertidumbre sabemos que los inversionistas retrasan sus decisiones de inversión, el consumidor también pudiera reducir su apetito por el consumo, y esto es algo que va directamente, obviamente, al crecimiento de las carteras. Pero como bien yo te decía, hay una necesidad de crédito, aún con un crecimiento del PIB bajo en México. Tendríamos que ver cómo evoluciona y cuál es el resultado. Alejandro, un comentario final. Diría que el principal determinante de la evolución futura del sistema bancario viene a través de la estabilidad macro y de la robustez de las políticas macroeconómicas, de la estabilidad y la institucionalización del país en el cual operan los bancos. Entonces no estimamos afectación alguna indistintamente de quién gane las elecciones de manera inmediata para los bancos, y eso solo podría ser un evento en caso de que algo cambiara, que definitivamente no es el escenario base de Fitch, sino que al contrario
contrario, vemos que precisamente ante este potencial, en general nuestro escenario base es que el entorno y el marco de operación de la banca debiera mantenerse relativamente sin cambios. Alejandro García, director de instituciones financieras de Fitch para América Latina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Verónica, chao, gracias por estar con nosotros, gracias por tu optimismo de la banca mexicana y seguimos más adelante. Gracias, muy amables. Gracias. Seguimos en El Economista.